Los fenómenos misteriosos pueden sucedernos cuando no los esperamos, por ejemplo, cuando estamos en el trabajo. El siguiente video proviene de un hombre llamado Sane, que lo compartió en su TikTok, pero él no es el autor. El video se lo envió su empleado, que estaba transportando una máquina que se necesitaba al día siguiente en una nueva obra. How big the moon is, it's really big. Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no. Wait, there's nothing there. Parece como si hubiera atropellado a algo o a alguien y de repente aparece una misteriosa figura en la cámara trasera, una figura que no se ve a simple vista. El autor del video no sabe qué pensar, porque esa zona estaba lejos de cualquier ciudad y es bastante difícil ver a otras personas. Tengo que admitir que, si no se trata de una falsificación, este video es bastante interesante. Ahora, déjenme contarles sobre un caso que hace un tiempo causó bastante conmoción entre los entusiastas de lo paranormal. Mario Lara, el hombre del que trata la historia, vive en México y es considerado un hombre de negocios y una persona bastante seria en la comunidad local. Hace un tiempo, abrió una tienda de artículos para fiestas en la que gran parte del surtido consistía en piñatas. Gracias a sus habilidades, la tienda se hizo popular a los pocos días de abrir y ganó un buen número de clientes habituales. Incluso había piñatas como esta, en forma de virus cuyo nombre no debe decirse en YouTube. Todo iba bien, pero un tiempo después de la apertura Mario empezó a notar cosas raras. A veces, cuando abría la tienda por la mañana, algunas cosas se movían o se desparramaban y algunas piñatas simulaban cobrar vida cuando nadie miraba, como en Toy Story. Una piñata en particular que le llamó la atención tenía el pelo largo y negro. Tenlo en cuenta, porque será importante más adelante. Intrigado, decidió encerrarla en una habitación aparte para ver si era solo su imaginación o se trataba de algo más. Pues sí se cayó. Parecía que había algo de cierto. Mario, ante la insistencia de sus amigos, decidió realizar algún tipo de ritual, probablemente para ahuyentar a posibles espíritus malignos. También pidió ayuda al cura, que bendijo tanto la piñata como, por si acaso, todo el edificio. Después de eso, todos los fenómenos extraños cesaron y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, bastaron unos días para que volviera a empezar, e incluso podemos decir que, esta vez, fuera lo que fuese, era mucho más fuerte. Mario recibió una notificación en su teléfono sobre un movimiento enviado por una cámara instalada en la tienda, y tras comprobarlo, vio algo bastante inusual. Con el tiempo,
empezaron a manifestarse fenómenos extraños incluso a plena luz del día y en presencia de gente cualquiera. A menudo encontraba en la tienda extraños cabellos negros que no eran ni suyos ni de su familia. Pronto llegó otra noche y otra notificación a su teléfono, y entonces consiguieron captar algo que superó todas, incluso las expectativas más descabelladas de todos los implicados en su caso. En medio de la noche, algo surge de un montón de piñatas. Era parecido a un humano, pero desde luego no lo era. Más que eso, la extraña criatura parece mirar directamente a la cámara, como si quisiera demostrar algo, como si quisiera decir, sí, estoy aquí, pero no puedes hacer nada al respecto. Unos días más tarde, un aterrorizado Mario recibió otra notificación en su teléfono. Esta vez, sin embargo, reaccionó mucho más rápido, encendió la transmisión en directo de Facebook y, junto con sus espectadores, corrió a la tienda. Pues bueno, voy a apagar la luz y a irnos. Uy, se escuchó un ruido por allá. Bueno. Ya no está la... Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar.
Al principio, la notificación en el teléfono parecía ser una falsa alarma, pero entonces levantó la vista por casualidad y vio algo que se parecía a esta criatura que pudimos ver en el otro video. Por desgracia, Mario huyó inmediatamente y no podemos verlo bien, pero, por supuesto, no podemos culparle. Después de este incidente, todo el asunto se hizo muy público y mucha gente se enteró. Varias veces incluso se organizó una búsqueda nocturna en los locales de la tienda con el fin de atrapar a la misteriosa criatura, pero nunca lo consiguieron. Algunos dicen que este caso fue una simple promoción de su nueva tienda, pero hay muchos que creen que fue lo más real posible. Pero, ¿fue real o no? Mario es el único que conoce la respuesta. El siguiente video procede del canal Happy Fox Productions. Su autor no tiene absolutamente nada que ver con fenómenos paranormales y este video fue una situación única. Según el autor, fue grabado por una de las cámaras con sensor de movimiento que había instalado en su casa en caso de allanamiento. En ese momento, sus gatos eran los únicos seres vivos dentro de la casa, porque toda la familia estaba de vacaciones. En el video ocurren varias cosas interesantes. En primer lugar, vemos una sombra misteriosa en el pasillo, pero lo interesante es que solo un gato parece advertirla. Lo mismo ocurre con la puerta y la mesa, que se mueve sola. Según nos cuenta el autor, cuando volvieron a casa se encontraron la cámara apuntando a la pared y los gatos parecían aterrorizados. Es más, toda la casa estaba llena de grandes trozos de pelo de gato, ya que fueron atacados. Mientras tanto, el video se ha compartido muchas veces. Por desgracia, debido al hecho de que este canal se dedica a la edición de video, la mayoría de la gente cree que todo es simplemente falso, pero a mí no me convence. Aunque algo como una sombra o el cierre de una puerta podría falsificarse fácilmente, el comportamiento de los gatos da mucho que pensar. Los skinwalkers son criaturas de las leyendas de los nativos americanos. Son capaces de confundir a los humanos imitando muchos sonidos o incluso el habla humana casi a la perfección. Y para empeorar las cosas, la aparición de los cambiapieles suele ir acompañada de la misteriosa desaparición de seres humanos. Uno de los lugares más notorios donde se producen encuentros con estas misteriosas criaturas es el llamado Skinwalker Ranch, en el estado de Utah. Curiosamente, los avistamientos de ovnis también son bastante comunes en este lugar. Nuestro buen amigo Franco, del canal Franco TV, decidió pasar la noche en este lugar, con la esperanza de tener la suerte de encontrarse con una de estas misteriosas criaturas. No tardó en convencerse de que estaba en el lugar adecuado. Divisó varias cámaras, presumiblemente escaneando el desierto por la noche en busca de algo inusual, y a poca distancia se topó con lo que literalmente parecía un cementerio de animales lleno de huesos. Al caer la noche, decidió esperar cerca de una valla que cubría parte de una propiedad privada. Lo que era bastante extraño era que casi toda la longitud de la valla tenía amuletos, atrapasueños y otras cosas raras. Pero es bastante difícil saber por qué. Después de esperar en la oscuridad durante varias horas, en algún momento, Franco empezó a oír varios sonidos a su alrededor que parecían provenir de un solo lugar, pero al mismo tiempo, de todas direcciones a la vez. I'm getting something. What the hell is that?
Alright, I'm bringing the night vision. Hello? Oh, you're messing with me. Holy sh**, scared the hell out of me, whoever you are. Hello? En algún momento, los sonidos procedentes de la oscuridad eran tan parecidos al habla humana que se preguntó si alguien le estaba gastando una broma. Pero lo más interesante es lo que oyó un poco más tarde. Just say one more time, I'll leave. Oh, okay. Thank you, I'm gone. Después de esto, terminó su aventura nocturna convencido de que se trataba de la policía o del servicio de seguridad de aquella zona. Sin embargo, cuando lo pensó con calma, le costaba creer que alguien pudiera acercarse a él sin que se diera cuenta. Desde luego, la policía no lo habría hecho. Es más, en realidad no vio a ninguna otra persona. Pero si escuchamos esta voz con atención, parece un poco antinatural. Entonces, ¿podría haber sido un verdadero cambiapieles? Después de todo, estas criaturas son conocidas por su habilidad para imitar todos los sonidos. Tal vez en realidad, esa noche, Franco tuvo mucha más suerte de lo que piensa. Sé muy bien lo mucho que te gustan los vídeos espeluznantes con niños. Hay algo misterioso en estos pequeños humanos que atrae a los fenómenos paranormales. Parece que algo así es lo que le ocurre al hijo de un usuario de Reddit, Shadow Panda. En su breve post, reveló que utilizó una cámara instalada en la habitación del niño para comprobar si estaba bien. Entonces vio algo extraño en la oscuridad. What the hell is this thing? There's Cameron. The fuck? The hell? There's nothing there. En el video, podemos ver una especie de rostro misterioso observando al niño. Pero cuando ella entra en la habitación, no hay nada parecido. Es cierto que había un juguete en el suelo detrás de la cama, pero no creo que fuera lo mismo que pudimos ver en el video. Cuando ella movió el juguete más tarde, la cara aterradora que miraba al niño desde la oscuridad no desapareció. Solo después de sacar a su hijo de la habitación, lo que fuera, simplemente desapareció. Y desde entonces el misterioso rostro no volvió a aparecer.
El siguiente video también trata de la relación entre los niños y los fenómenos paranormales. Fue subido por un usuario llamado Alex, y en el post podemos encontrar una breve pero triste descripción del video. Hace un buen tiempo, el autor del video y su prometida perdieron tristemente a uno de sus dos gemelos. Esa noche, miró en la habitación de su hijo para ver si todo iba bien y de repente oyó un juguete. No parecía que estuviera roto, sino más bien que alguien estaba jugando con él. Eche un vistazo. That's bullshit. Holy fuck, babe, I've got it on video. Can you stop? Stop doing it. It's pressing every different button. Make it light up green instead of yellow. Can you let go of the yellow button? Can you let go of it so it's... El juguete no parece roto, más bien parece que alguien está jugando con él, alguien o algo. Además, fuera lo que fuera, parecía seguir algunas de sus instrucciones, aunque no todas. O tal vez, no tanto que no quisiera, sino que no entendía de qué hablaba Alex. Tal vez era en realidad el fantasma de un niño pequeño que simplemente no entendía. Tal vez el otro hermano finalmente había encontrado a sus padres. Tal vez había estado allí todo este tiempo. Imagina que tú y un amigo os vais de viaje. Os adentráis en un oscuro túnel abandonado que se extiende hasta el infinito, estáis tan adentro que ni siquiera podéis ver la luz del sol y de repente oís la voz de una mujer que os dice que vais a morir. Una experiencia muy interesante, ¿verdad? Esto es exactamente lo que le ocurrió a un usuario de Reddit llamado Opposing Sound. Eso en resumen, claro, porque su post contiene mucha más información, como que ocurrió en el oeste de Massachusetts, en un lugar con un nombre bastante interesante, el Túnel Sangriento. Did you hear that shit? Yeah. I swear I just heard a voice. A diferencia de otros EVP, las grabaciones de voces de fantasmas, aquí tenemos un aviso perfectamente claro y limpio. Bueno, como alguien dijo en los comentarios, si se trataba de un fantasma, entonces técnicamente no está mal, porque, después de todo, todos vamos a morir algún día. Pero tengo que decir que cuando oyes algo así en el oscuro túnel sangriento, de 8 kilómetros de longitud, donde murieron más de 200 personas durante su construcción, es posible que dejes este mundo un poco antes de lo esperado. El siguiente video fue subido a Reddit por un usuario llamado Collins. El post contiene una descripción bastante larga, así que intentaré ser lo más breve posible. Todo comenzó en diciembre de 2018, cuando le regalamos a nuestra hija una muñeca por Navidad. Parecía normal, una muñeca bebé de plástico normal y corriente. No pudimos encontrar la muñeca que ella quería, pero le compramos una similar que estaba un poco usada. Durante las 2 primeras semanas después de Navidad, todo fue bien. Poco después, nuestra hija empezó a desordenar todos los demás juguetes, cogiéndolos y golpeándolos contra distintas cosas de la casa. Nunca lo había hecho antes, y nos molestó, pero lo tratamos como un comportamiento extraño de una niña pequeña. Al cabo de un tiempo, empezó a venir a vernos por la noche, hacia los 2 o 3 años, diciendo que quería dormir con nosotros. Al cabo de unas semanas, admitió que era porque una niña la despertaba todas las noches. Algún tiempo después, empezó a hablar de un hombre que entraba en su habitación y quería llevársela al cielo. Entonces empezamos a hacer preguntas.
Resultó que la niña siempre la despierta por la noche porque quiere jugar y le dice que haga cosas malas porque es la única manera de que mi hija se convierta en una niña mala. El hombre, por su parte, resultó ser el creador de la muñeca. Nos contó sueños extraños en los que su nuevo novio y el hombre intentaban llevarla al cielo, pero cuando ella decía que no le gustaba, se despertaba con dolor de estómago. Un día, mi marido estaba jugando con mi hija en su habitación y quiso cambiar la muñeca de sitio. Mi hija le gritó inmediatamente que no la tocara porque sería malo. Por supuesto, él dijo que no pasaría nada porque solo era una muñeca, pero la hija dijo que era ella quien siempre le decía que fuera traviesa y que tenía que obedecer. Ni mi marido ni yo creíamos en esas cosas, pero decidimos deshacernos de la muñeca por si acaso. La sacamos de casa, la llevamos a la propiedad de nuestros padres y la tiramos al contenedor local. Durante un tiempo, todo volvió a la normalidad, pero no mucho después, nuestra hija empezó a decirnos que su habitación estaba encantada y que, por la noche, podía ver a una señora al otro lado de la ventana. Como último recurso, trasladamos su habitación a otra parte de la casa y solo entonces cesó todo. Desde entonces no ha pasado nada. Fueron los 3 meses más extraños de nuestras vidas. Perdonad que hable tan largo, pero todo esto era importante para que entendierais el video subido. En la historia, podemos situarla en el momento en que los padres de la niña se deshicieron de la muñeca y ella empezó a ver a una extraña y espeluznante mujer que miraba en su habitación. En estos casos con niños, sobre todo en casos como este, hay algo en ellos que nos hace pensar que tiene que haber algo. Después de todo, ¿cómo podría un niño de 4 años que solo ve dibujos animados presentar a sus padres elementos de una típica película de terror sobre embrujos o posesiones? Además, la idea de muñecos embrujados no es tan rara después de todo. Y en cuanto al video en sí, realmente no creo que un niño pequeño sea capaz de ofrecernos una actuación tan falsa. Pero dime lo que piensas al respecto en los comentarios. El siguiente caso procede del perfil de Bunny Square 95, que publicó unos vídeos bastante interesantes. No dio demasiada información sobre todo el asunto, pero lo que sí sabemos es que todo empezó una noche en la que oyó ruidos sospechosos procedentes de la cocina. Hey guys, it's 12 o'clock in the morning and I heard some weird noises. Jesus Christ, oh my god. Okay, so I just got up to turn the light on and there's still... Okay, and yeah, okay. Yeah, there's still weird shit happening. Okay, goodbye. Hi guys, I had just gotten up to show everybody that my fan is just a regular oscillating fan. It's not anything that would be able to move. A ceramic cup, as you can see now. And then I started hearing some noises, so I was going to just record and see what happened. Okay, so you can see a lot of the activity is centered mostly in my kitchen. It's probably not a coincidence. I'll show you guys the garage sometime. It's directly below the kitchen, but yeah, a lot of weird stuff happens down there too. No todas las personas que experimentan algo así gritan o salen corriendo. Además, mencionó que también ocurrieron cosas en el garaje, por lo que podemos suponer que ya está acostumbrada. Lo que es interesante es que los objetos del video no se mueven en una sola dirección, lo que sería difícil de hacer en una grabación falsa de este tipo. Creo que podemos asumir con seguridad que se trata de un poltergeist real.
Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.